amigos, ¿cómo andan? Nos vamos a meter con la economía. Todo esto es producto, obviamente, de la necesidad del gobierno de llegar a extremos que no puede solucionar en materia económica. O sea, la represión, la persecución a periodistas, ya son situaciones que supongo que no habrán planeado, supongo que ya se le fue de las manos y ahora echan mano de los recursos más miserables. Pero, ¿en qué momento se le fue la economía? O sea, si tuviéramos que fijar una fecha, ¿no? Y decir, a ver, ¿en qué momento ya fue irreparable, derraparon y estamos acá? Dale. Gracias por la invitación. No, por favor. Yo veo que este acuerdo con el Fondo Monetario es un salvataje, pero no un salvataje solamente para que el gobierno llegue al 2019, como lo están reconociendo. Es decir, el ministro Caputo dijo que era la masa de dinero que necesitaba para llegar, el jefe de gabinete Peña. Pero dejando esto, tiene una peculiaridad para mí. El salvataje no es al gobierno, es al Banco Central. Claro. Y acá Es un poco indirecto. responde, acá la bola les reventó por el Banco Central, por la bola de nieve de las LEBAC, que es el meganegocio especulativo más grande del mundo, porque ningún país del mundo paga 40% de interés tratando de estabilizar el tipo de cambio, con lo cual es el paraíso financiero del negociado. Ahora, yo profundizo un poco más esto, porque yo creo que este préstamo, que es récord, por otra parte, es un récord histórico para la Argentina y para el Fondo Monetario, ¿no? Es un nuevo blindaje. Sí. Esto reproduce... Qué lindo acá es dar buenas noticias. Analogías y diferencias con la crisis del 2001. Ustedes recordarán que en el año 2000, fines del 2000, el gobierno de la Rúa, imposibilitado de sostener la convertibilidad, apeló al blindaje. El blindaje era, en el sentido lato de la palabra, era una vaca para poder salvar el plan de convertibilidad y que el gobierno de la Rúa llegase a su mandato. Ese blindaje fracasó y el gobierno entró en una debacle conocida donde se fueron las reservas internacionales y hubo que establecer el corralito. Lo que el gobierno estaría intentando a través de este nuevo préstamo, acuerdo con el Fondo Monetario que se pidió de urgencia, es mostrarle a los acreedores que tiene los dólares suficientes prestados por el fondo por si los acreedores salen de las LEBAC en masa, como están saliendo, y se van al dólar. O sea, el negocio de las LEBAC consiste en que los prestamistas le dicen, o me das más tasa de interés o me voy al dólar. El Banco Central, instrumentado este dinero y atado de pies y manos, dice, no, doy más tasa. Pero no es suficiente. En 2 meses el Banco Central perdió más de 11.000 millones de dólares de reserva. Pregunta idiota hago. Ahora que los bancos saben que son tenedores de LEBACs, que van a tener dólares para cobrar, ¿no se van a ir igual? Porque, a ver, teniendo LEBACs, se están yendo iguales. Viene el préstamo del fondo al Banco Central, sé que están los dólares de billete, automáticamente liquido las LEBACs, digo, dame la plata. Hay un dato que para analizar. Aparentemente en las últimas semanas el quantum de LEBAC, que anda en el orden de los 48.000, 50.000 millones de dólares, equivalente, ¿no? 1.500.000 millones de pesos, que equivalen a unos 49.000 millones de dólares. Efectivamente... El total del préstamo del fondo. Es claro, exacto. Es toda una analogía, es una correlación que existe. Gran parte de esa masa de dinero ha seguido saliendo, de tal manera que el Banco Central está recomprando gran parte de las LEBAC en el mercado secundario. Claro. Y eso con habría... tasas de hasta el 100. ¿Cómo? Con tasas de hasta el 100 llegaron a pagar. Exacto, con tasas más caras todavía, porque para recuperarlas en el mercado secundario las tienen que pagar más. Y estaría habiendo, por noticias periodísticas, un cambio de manos. Los capitales especulativos golondrina se están yendo y llevando los dólares, y los bancos locales entran a cubrir las LEBAC. Eso significaría que se dice que unos 24.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de las LEBAC, ya habrían pasado directamente a manos de bancos argentinos. Entonces, para mí, una especulación que, bueno, está sujeta también al comentario de los amigos, colegas, es que esta ayuda del fondo es para ayudar la conversión de un nuevo plan Bonex.
un canje de esa bola de nieve a cortísimo plazo. Por una más larga. Más de la mitad de ese 1,5 billones de LEVAC y pases pasivos vence a 30 días, a 7 y a 1 día de plazo. Inmanejable. Si usted tiene 1.500.000 pesos a 30 imposible de manejar. Y creo que esa es la explicación del porqué de la urgencia, porque no estaban en urgencia las finanzas públicas. Pero finalmente lo que tenemos claro es que el Fondo Monetario le está garantizando a los bancos que tengan los dólares para poder deshacerse de las LEVAC y que la deuda que era cuasi fiscal pase a ser fiscal. Exacto. Ese es el y terminó el préstamo del fondo. Es claro, y sin abusar de. Sí, pero ¿a qué precio social? No, bueno, no, pero Vilma, no, pero a ver, ¿de qué hablas, Vilma? No sé qué hablas. ¿Qué te pasa, Vilma? Claro. ¿Por qué sale esa? Porque Esa 50.000 millones se los van a dar por tandas. ¿Pero qué es esa pregunta ridícula? Y de las tandas depende nuestra sangre. Ahí sí que vas a tener sangre con... ¿Pero vos me estás hablando en serio? Por eso te digo. A ver, ya te lo explico de nuevo, y ahí les doy. Te lo explico de nuevo. Van a mandar el dinero para que los bancos se puedan llevar los dólares del Fondo Monetario para que la deuda cuasi fiscal sea fiscal. Y acá los únicos que pierden somos nosotros. ¿Te quedó claro? O... Sí, pero además de que perdemos en general, ponemos el cuerpo de una manera brutal. Porque las Déjame tu medidas... dirección que te lo mando por carta de documento. Claro. Así te explico que nos cagaron otra vez, o sea, que pierden los pobres, que va a haber ajustes, que el Fondo Monetario dijo que va a haber despidos, que va a haber ajustes, recesión, despido, ajustes. 2 años sin ingresos de estatales. Y por eso ponen en el INTI, ponen el ejército y ponen... Liquidación de la nación argentina. Claro. Resistir y combatir o factoría. Claro. Simplemente quería redondear nada más esto, sin quitarle espacio a los colegas. Vayan ahí con eso. Simplemente esto. La función del Fondo Monetario, como es sabido, no es hacer filantropía ni ayuda a los países. El Fondo Monetario ayuda a los países para que los países no corten el flujo de pago a sus acreedores. Es decir, el salvataje del Fondo Monetario no es a la Argentina, es a los acreedores de la Argentina, que son los que tienen las acreencias en LEVAC y en bonos. Consecuentemente, esta ayuda hay que pensarla, desde mi punto de vista, bajo ese paradigma. El salvataje es al Banco Central, porque ahí es donde... Porque al gobierno no le prestan nada y van al rescate de las queda LEVAC, un nada préstamo más. disponible, se desembolsa el 30% y el resto queda para que el gobierno pueda mostrar, señores, si se quieren llevar los dólares como se llevaron en 2001, los tengo porque me los voy a llevar. A ver, la respuesta, chicos, así la gente entiende. Cuando el gobierno se hizo el Tauro y puso 5.000 millones de dólares para decir acá están los 5.000 millones de dólares, a ver quién los quiere comprar. El mismo día le dijeron, pero te subo la tasa de las LEVAC. Entonces dijeron, bueno, prefiero la tasa de las LEVAC. En la próxima licitación dijeron, acá están los 5.000 millones, se lo tiraron al mercado otra vez. De a poquito le sacaron 2.500 de esos 5.000. O sea, 500 un día, 600 el otro, 1.000 el otro, le comieron la mitad. Pero nunca fueron vorazmente por los 5.000 porque le dieron los botes. Ahora, ellos mismos que especulan con las LEVAC, le dicen, quédate tranquilo que ya están los dólares. Bueno, esta vez dámelos. O sea, mirá, ya especulé con la tasa, te compré los botes y ahora me llevo los dólares. Fin del cuentito, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, y además... Un poco el dato ahí me parece que, o sea, preguntan qué es lo que pasa después. Entonces, cuando... Debemos 50.000 millones. Claro, pero viene una corrida del dólar, ¿qué pasa? Esa corrida del dólar que pasó de 20.50 a 26, a 25, generó una devaluación. Entonces después generó un traslado a precios. ¿Qué pasa con ese traslado a precios? O sea, a nivel llano va a alimentos, por ejemplo. Desde el instituto en el que estamos tenemos un índice de precios que dice que en lo que va del año, de enero a mayo, el 17% de aumento en alimentos. O sea, tenemos un 10% a nivel general, pero solo en alimentos un 17%. Y bueno, ese es parte del impacto que generan estas corridas, ¿no? Cuando se responde, digamos, con reserva de central para que los inversores, digamos, que en algún momento confiaron en este modelo, se lleven la plata, básicamente. Yo quisiera... Dale, métanse ustedes que son los que... Tratemos entre ustedes que son los que saben de que la gente más común, que no tiene conocimiento de economía, pueda bajar a tierra qué le está pasando y por qué se le vacía la heladera. Claro. Agradeciendo la invitación y disculpándome con anticipación porque como había avisado en unos minutos me tenía que ir. Yo quisiera rescatar algo de todo lo que han hablado que lo complementa.
Y es que el Fondo Monetario, más allá de que uno lo vea como un cretino perverso o como una gente que viene para ayudarte, la verdad que el fondo la cuenta que hace es muy simple. El fondo te dice, vos generás menos dólares que los que necesitas. Y tenés serios problemas para financiarlos, por eso me venís a pedir a mí. Y entonces esto es muy fácil. Cuando miro de dónde vas a sacar los dólares para devolverme la plata, voy y miro cómo te va en el intercambio con el mundo. Y en ese intercambio el año pasado nos fue 31.000 millones de dólares abajo casi. Entonces el fondo te dice, tenés un rojo externo, no generás los dólares para pagar, tenés problemas financieros y yo la pongo, para que vos me la puedas devolver, vas a tener que ajustar, exportar más, cosa que aún haciendo todo bien no va a ocurrir en el corto plazo, o importar menos. E importar menos es ajustar para el fondo. Claro. Pero no es solo ajustar el gasto público es el primer ajuste palanca inductora del ajuste de toda la economía. Y yo rescato algo que decía él que me parece importante. Nosotros arrancamos el año, recuerden, nosotros en el Instituto Estadístico de los Trabajadores medimos inflación, pero de todo el universo de los trabajadores. El pronóstico a comienzo de año era una inflación para todo este año del orden del 21-23. Hoy estamos en un escenario de 27-32. Eso es una caída del salario real, del poder adquisitivo, de mínimo 3 puntos, que pega con una caída del empleo en el consumo, con lo cual si te cae el gasto público y te cae el consumo, si no reacciona la inversión y las exportaciones tampoco lo hacen mucho, la verdad que la expectativa para este año es de estancamiento con un final recesivo. Y si el gobierno tenía alguna esperanza del 2019 de hacer crecer la economía, aunque sea poco como en el 2017, me parece que el acuerdo con el fondo la hace sucumbir. Así que nada, quería... Dale. Es que esto efectivamente es un nuevo blindaje, pero con la misma terminología. Es decir, el blindaje, para decirlo en términos... Explica qué es un blindaje. ¿Cómo? Explicarle los términos del Fondo Monetario. Digo, tratando de hacer una explicación a nivel general. El blindaje es la comparación de una vaca, donde varios organismos ponen fondos para sostener las reservas de un país. El blindaje es el blindaje de las reservas. Como el país está teniendo una sangría de reservas porque hay salida de dólares y porque hay déficit en la balanza de pago, lo que recién decía de Miguel, el déficit de la balanza de pago del año 2016 fue 14.500 millones de dólares negativos y el año pasado se duplicó a 30.000. Con un déficit de balanza de pago de 30.000 millones y un déficit paralelo fiscal de 24, 30.000, evidentemente el Fondo Monetario viene a poner orden. Este es el tema que yo digo, la economía argentina pública ha sido intervenida por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario designa virtualmente una suerte de, bueno, en el aspecto concursal es el síndico concursal, pero está la figura del interventor. Cuando un país y un gobierno no da pie con bola en materia de no tiene la capacidad para manejar la situación, no da resultados y agrava la situación permanentemente, llega un momento en que los acreedores piden la intervención de las finanzas públicas de ese país. ¿Para qué? Para garantizarle los cobros de intereses y servicios de la deuda que tienen que cobrar. Esta es la función del fondo. La función del fondo es garantizar a los acreedores que van a seguir recibiendo del país los servicios de deuda que necesitan. Y como el gobierno Macri vino a gobernar con deuda, asume una deuda de 250.000 millones y en este momento está pasando los 335.000 a fin de año, la deuda está creciendo a un equivalente de 6.000 millones de pesos por día. O sea, la deuda del Estado central, paralelamente a la deuda del Banco Central. Evidentemente tienen un agujero fiscal que no hay forma de cubrirlo con recursos propios y este blindaje es, insisto, a mi opinión, es para salvar al Banco Central, no al Tesoro, porque es el Banco Central el que está piloteando todo eso. Sí, de hecho, digamos, con estos 50.000 millones que ya está el fondo, de todo lo que produzca la economía argentina este año, que va a estar, o sea, el gobierno en su momento dijo que era un 3,5, va a terminar siendo un 1%, o sea, va a ser mucho menor. El 10% de lo que produzca, digamos, la economía argentina, básicamente va a haber que devolverlo y pagarle esa deuda al fondo, ¿no? Entonces, un dato deliberadamente irritativo. El ministro Duhovne
explicó el otro día en una conferencia de prensa que se iban a podar una serie de gastos públicos, bueno, fundamentados o no, despilfarro o no, pero que iban a suponer un ahorro en un año de 20.000 millones de pesos, ¿no? Lo ponderó, salió en todos los diarios, salió con todos los bombos y platillos, que el gobierno estaba aspirando a reducir, a ahorrarse gastos en un año por 20.000 millones de pesos. Por cada subasta mensual del EVAC, el Banco Central paga entre 25 y 30.000 millones de pesos en cada mes. O sea, lo que el gobierno se querría ahorrar en un año a través de una serie de medidas de recorte de gastos, el Banco Central con creces lo está pagando en más intereses cada mes que pasa. Es una cuenta totalmente desequilibrada. Por eso acá entiendo que el mensaje es claro. Acá se acabó el gradualismo, la economía fiscal argentina está intervenida, vamos a mantener. ¿Me repetís el título? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Me repetís el título? ¿Cómo fue lo que acabas de decir? ¿Intervenido qué dijiste? La economía fiscal argentina, o sea, las cuentas públicas pasan a estar intervenidas por el Fondo Monetario. Por eso no gobierna más Macri. ¿Cómo? No gobierna más Macri, gobierna el Fondo Monetario a través de sus interventores, a través de las medidas con las que obliga, a través de los controles, y lo único que hacen... Aunque fíjate, lo hacen con la hipocresía de decir, este es un programa nacional. Yo me acuerdo una famosa frase que el Fondo Monetario tenía en un folleto de difusión, que no sé si era del director gerente Camdesús o del anterior, que también era francés, Jacques de la Rosière, que decía con toda perfecta hipocresía, decía, el fondo no impone ninguna política a sus países miembros. Los países miembros voluntariamente ofrecen sus programas políticos, el fondo los analiza y si los encuentra viables los aprueba. Bueno, es textual, es el texto de lo que acaba de repetir Christine Lagarde, cuando dice el programa es íntegramente argentino. Nosotros lo único que supervisamos es que sea coherente y le damos la aprobación. Claro, y la cara hipócrita del gobierno es decir que el fondo no nos impone nada, que es un fondo bueno, y que entonces ahora cambió y que ahora va a venir a salvar al país. Cuando la verdad que lo que salva son los intereses de la timba financiera que este gobierno puso como centro del modelo que está aplicando. Cada vez que se van, como decía uno de los economistas, cada vez que se van los dólares, y ahora le dijo además que no le pongan tope al precio del dólar, o sea, que no salgan a comprar para frenar el precio del dólar. Sí. Y todo eso se traslada a precios, todo se traslada. Entonces, nos recortan los sueldos. Hoy tiraron la miseria del 5% en 2 cuotas o 3, ¿no? 2 cuotas. 2 cuotas, el 5%. Para las privadas. Para los privados, no. Porque los estatales fueron, todos los estatales. Entonces, tiraron esa miseria que agarró la CGT, porque te quiero decir que esa preocupación de que, ojo, lo que hacemos porque después la gente nos va a echar la culpa a los trabajadores, parece que es la que paraliza la CGT. Porque, viejo, no se mueven por nada. La CGT está paralizada porque está comandada por los mismos dirigentes de los 90. Bueno, claro, yo recién le decía, son los mismos. Ahora, el problema fundamental es que... El 22 de agosto hay elecciones y estos tipos ya saben que perdieron. Hasta los propios delegados, hay votos secretos y obligatorios, o sea, hasta los propios delegados de ellos lo van a votar en contra. Mira, si hubiera, la verdad, voto directo de todos los trabajadores para elegir la conducción de la CGT, ¿sabe cuánto hace que se hubiese...? Bueno, sí, eso lo solicité yo en el 2016. Pero yo era secretario de Seguridad Social, fui hasta julio del 2016 y no quise ser parte de esta conducción porque los conozco. Nosotros nos conocemos desde aquella época. Estaban estos mismos tipos, claro, en los 90. O sea, con los que rompió Moyano para ir a enfrentar la reforma laboral. Claro. Hicimos la CGT disidente, toda aquella historia que me permiten, les aporto algo que es importantísimo a mi juicio. O sea, malas noticias. Ya veo que nos vas a aportar malas noticias. Sí. No, aporto explicaciones, quiero decir, no quiere decir que sean buenas. No. Pero la política del gobierno Macri desde que asume es gobernar con deuda.
Y para gobernar con deuda necesita garantizar un tipo de cambio bajo para que lo que recauda el Estado se pueda convertir, el Estado recauda en pesos, se pueda convertir en más dólares para poder garantizar el pago de más deuda externa. Soluciones tuyas a la crisis. A ver, bueno, soluciones serían muy abarcativas. Yo retomo lo que se estaba hablando antes con Vilma acerca de la caída del salario real como clave de la política actual de gobierno. Si no se entiende eso, no se entiende nada. La preocupación central del gobierno no es la defensa del peso, es la defensa del dólar. Lo que el gobierno defiende es una paridad relativamente fija y estable y atrasada del dólar, porque es la forma en que el gobierno tiene para convertir lo que recauda en pesos en dólares con los que paga servicios de la deuda externa. Para mí, si no se entiende esta ecuación fundamental, no se entiende por qué el objetivo de todas estas políticas y el fracaso que hace que intervenga el Fondo Monetario como un interventor, como un síndico para controlar la situación, es para garantizarle que el gobierno argentino baje los costos laborales en dólares. Para eso, los salarios son carcomidos permanentemente por la inflación. Y entonces la clave es que la devaluación no se traslade a los precios. Yo creo que acá reside la ecuación que busca el gobierno de acuerdo con el Fondo Monetario. Que se pueda devaluar de tal manera que con la devaluación baja el costo argentino expresado en dólares. Pero que ese costo no se traslade a los precios, sino que la inflación se la trague el salario, se la trague el sector asalariado de ingresos fijos en general, y eso es lo que se estaría logrando en caso de que los sindicatos no reaccionen adecuadamente a tiempo. Porque la clave es esa, la clave es que las pautas de incrementos salariales sean menores que la inflación. Punto. Eso es lo que se busca. Ahora, ¿vos crees? En consecuencia, eso trae una cadena. La caída del salario real baja el consumo. Al bajar el consumo, se produce recesión. Por supuesto. Al haber recesión, los costos de las empresas, empezando por las pymes, pero las empresas en general, se empiezan a estrangular porque les aumentan los costos, porque le aumenta la presión tributaria, le aumentan los precios y tarifas de servicio público, y eso genera más recesión. Y esto es parte de la recesión inducida para poder adecuar la recaudación al pago del servicio de la deuda pública. De hecho, cierre económico del día. Una breve inquietud final que quiero dejar tirado. El gobierno ha producido hoy un anuncio. Todavía no tenemos el texto del acuerdo firmado con el fondo. Además, el gobierno va a proceder a firmar ese acuerdo después de negociaciones secretas que no han trascendido para nada. Creo que la primera medida saludable sería que el gobierno Macri, antes de proceder a la firma del acuerdo, lo dé a conocer a la opinión pública. Punto primero. Primero tendrían que tener autorización del Congreso, que no tienen. No, ahí está, bueno, lo del Congreso es un híbrido que metió el dedo en la llaga. La ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, en el artículo 60, establece que solo puede contraerse deuda pública por ley del Congreso, sea ley de presupuesto o dice ley especial al efecto. Pero un segundo párrafo dice que el Poder Ejecutivo puede contraer unilateralmente deuda con los organismos internacionales de los cuales el país forma parte. Sonamos. Eso ha hecho que siempre los acuerdos con el Fondo, con el Banco Mundial, etcétera, los decida solamente el Poder Ejecutivo. Ahora, razonemos lo siguiente. El presupuesto de este año prevé que la deuda pública va a aumentar 47.000 millones de dólares. SIC, presupuesto de la Nación. Ahora viene el Poder Ejecutivo y de un plumazo toma 50.000 millones de dólares más. Duplica la deuda pública sin pasar por el Congreso, sin autorización del Congreso y sin conocimiento del Congreso. Esto parece surrealista. Es decir, lo mínimo que tiene que hacer, en mi opinión, un gobierno, si actúa honestamente, es dar a conocer el texto que va a firmar antes de hacerlo.
En segundo lugar, si surgen objeciones, tiene que ser sometido al Congreso porque cambia todas las pautas y los supuestos macroeconómicos y financieros del presupuesto, y además porque compromete el presupuesto del año próximo. Entonces, primero y principal, que por una cuestión elemental de transparencia, el gobierno tiene que dar a conocer el acuerdo antes de firmarlo y tiene que someterlo a la opinión del Congreso. Y porque hay un conflicto. La Constitución Nacional establece que todos los acuerdos con organismos internacionales tienen categoría de tratado. Son superiores a las leyes. Así que nos encontramos con la paradoja que el gobierno, cuando firma un acuerdo con el Fondo Monetario, está firmando un tratado internacional sin pasar por el Congreso y que se superpone a la ley de presupuesto. Creo que la clase política, por lo menos la mínima clase política rescatable que pueda presionar sobre el tema, es oportuno hacerlo ahora. Yo desconfío mucho de todos estos temas que más allá de su importancia específica se están tirando, aborto, precios, tarifas, todo eso tiene su entidad y se discute. Pero hay que tener cuidado porque es inminente la firma del acuerdo, el acuerdo es secreto, se va a dar a conocer después que se firme y va a comprometer al país, no solamente por el término de 3 años, sino por los 2 años subsiguientes de que ese acuerdo tiene que ser pagado. Yo creo que en última instancia debiera hacerse incluso una campaña que lleve a un referéndum nacional acerca de si el pueblo argentino está de acuerdo con aceptar el acuerdo con el fondo.